Tal como lo anticipamos, está ya en nuestros estudios y le damos la bienvenida a Esteban Bernal. Él es el ministro de Inclusión Económica y Social. Junto a otros ministros del área social, despliega actividades coordinadas, articuladas, con el propósito de disminuir en el Ecuador esta cifra alarmante y a la vez vergonzosa como país que ostentamos los ecuatorianos, de casi el 30% de niños identificados con desnutrición crónica infantil, un tema lacerante que no está lo suficientemente visibilizado en la sociedad y que hipoteca en la práctica el futuro de niños de hasta 2 años de edad. Ministro Bernal, bienvenido a Ecuador a las 7. Buenos días. Buenos días, Freddy, gracias por la invitación. Ayer, señor ministro, junto a otras autoridades, ustedes, miembros del gobierno, dieron a conocer un balance de gestión, digamos, resultados provisionales de este esfuerzo coordinado que hacen en la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Se habla de la identificación hasta el momento de alrededor de 65,000 niños y madres gestantes que tendrían problemas de desnutrición crónica infantil para direccionar a ellos la atención estatal. Yo diría que inclusive un número superior, Freddy. Hagamos una evaluación primero de su propia reflexión para el inicio de esta entrevista, que además da cuenta de esa necesidad que tenemos todos los sectores del país, y qué bueno que el periodismo ecuatoriano, a través de representantes como usted, tengan plena conciencia de esta lacerante, tomando su palabra, lacerante situación que le vive el Ecuador. Una lacerante situación no causada en el último año, causada en los últimos 20 años por un grado de descuido de todos los gobiernos, en donde un tema que no es visible, que no es potencialmente político o rentable, para llamarlo así, no ha sido tratado. Y hoy por hoy nos ubicamos en el segundo lugar en América Latina, por debajo nada más de Guatemala, que tiene el 43%, según Censo 2018, ¿no? Dicho sea de paso, la encuesta actualizada la está realizando el INEC, y de acuerdo a la reunión inclusive posterior a la entrevista que tuvimos con ustedes, los medios de comunicación, Roberto Castillo nos informaba de que los primeros datos empezarán a entrar las primeras semanas del mes de noviembre para tener una identificación global, es decir, conceptualmente cuánto estamos. Usted sabe que este es un tema de unos indicadores matemáticos, estadísticos, que nos permitirá identificar, porque solo con una data pública usted puede preparar política pública. ¿Seguro? Que nos permite identificar que aquellos sectores priorizados, sectores sobre todo donde prevalece la desnutrición crónica infantil, tengan un accionar superior o mucho más profundo sobre algunas acciones. Nosotros hemos arrancado un plan que yo estoy convencido que, además, en algunas metodologías que también durante las siguientes semanas implementaremos, nos permitirá comparar y que efectivamente empiece a dar frutos porcentualmente la reducción de ese perverso número de casi el 30%. Claro, nosotros estamos hablando de un 30% o de casi el 30%, realmente es el 29% que se identificó respecto de la última encuesta nacional de desnutrición, que si no me equivoco data de 2018, es decir, estamos con cifras desactualizadas. Totalmente. En la práctica, después de esta encuesta nacional que está realizando el INEC focalizada en el tema de desnutrición, a la final nos damos cuenta que no es el 30, sino el 31, el 32, qué sé yo. Esperemos que no sea así. Ahora, tenemos esta cifra con la que está trabajando el gobierno, pero no sabemos quiénes son ni dónde están, ministro. Bueno, esa es la tarea complicada. Existe preliminarmente ese tipo de priorización en función de la encuesta 2018, en la cual hemos identificado 728 parroquias rurales que forman parte de lo que denominamos parroquias priorizadas, de las más de 1.426 aproximadamente, si no estoy mal, parroquias rurales del país. ¿Por qué esta realidad? Porque se acentúa mayor prevalecencia en algunas provincias del Ecuador. Déjeme contarle, por ejemplo, la provincia de Tungurahua está por encima del 42%, la provincia de Chimborazo, 36%, lo propio de Santa Elena de la provincia costanera, lo mismo en la provincia de Cotopaxi. La mayor prevalencia está en la Sierra Centro. Tiene cantones que, de acuerdo a ese indicador y de acuerdo a las proyecciones hechas por el INEC, bordean el 52%, Freddy.
Guamote, por ejemplo. ¿Qué han hecho los gobiernos? ¿Qué han hecho los gobiernos? Muy poco, porque creo que no se dejó de hablar, pero de manera, yo diría, en volumen bajo. Hoy el presidente de la República ha asumido un tema de enorme trascendencia para el futuro del país. Solo imagine que 1/3 de la población en 15 años haya sufrido desnutrición crónica infantil. Yo mismo me sorprendí por la cantidad de problemas físicos, intelectuales, emocionales, psicológicos que sufren los niños. Es una enfermedad irreversible. Vale decir aquí un poco para poner en contexto, la desnutrición crónica infantil es un problema que ha estado invisibilizado por años. Hay que reconocer la valentía de este gobierno de transparentar las cifras y enfrentar el problema. Luego, tenemos el síntoma o el resultado, la sospecha de que puede padecer un niño desnutrición crónica infantil, quizá por su baja talla y su bajo peso. O su mucho peso. Porque inclusive la obesidad también, y cuando hay un sobrepeso del niño puede ser un indicador, no necesariamente lo otro. Como le dije, yo he aprendido mucho, no soy un experto en la materia, pero estoy aportando en términos de política social para que esto de acá se disminuya. Por eso lo fundamental, Freddy, es que tomemos en consideración desde el mismo proceso de gestación de la madre, a tal punto que el bono Infancia Futuro, que si gusta lo tratamos, tiene ciertos incentivos para que este sea un accionar entre todos. La desnutrición crónica infantil no es un problema del gobierno nacional, no más, es de todos los gobiernos autónomos, descentralizados, parroquiales, cantonales, provinciales. También es un problema de la sociedad. Los medios de comunicación deben asumirlo, este tipo de debates con enorme profundidad, con expertos, con responsables, con autoridades locales, con líderes sindicales, líderes sociales, que deben poner esto en el tapete de discusión porque es un tema crítico que va a afectar al futuro del país. Así es, lamentablemente no forma parte de los temas de debate, por ejemplo, no forma parte de los 10 puntos que reclama el movimiento indígena y campesino. Y yo lo dije en plena movilización eso, que era penoso que no esté formando parte de un tema, por 2 razones. O uno, no creo que sea un desprendimiento de una realidad así de líderes de los sectores sociales. Lo otro, creo que en buena fe pueden haber dicho, no, eso sí está trabajándose en el gobierno, no lo toquemos. Pero no es así. Creo que tiene que tocarse con enorme responsabilidad, Freddy, porque el daño que sufren nuestros niños, le voy a hacer una comparación rápida que es muy pragmática para entender. Si hoy día, como gobierno nacional, no hago 10 kilómetros de vía, probablemente tengo problemas de comunicación, probablemente tengo problemas económicos, comerciales, productivos, hasta desde que se nos daña el vehículo, ¿de acuerdo? Pero si descuido a un niño, a 10 niños, y no puedo controlar la desnutrición crónica infantil, el próximo año puedo retomar la actividad para construir la vía y no ha pasado nada. En el caso del niño, el daño está hecho. Es irreversible, es irreparable. Por eso es la urgencia que inclusive desde el mismo proceso de concepción, el tema del proceso prenatal es fundamental y de ahí estamos trabajando de manera articulada. Claro, aquí lo fundamental es que lo visible, decíamos, es la baja estatura, el bajo o alto peso, que pueden ser síntomas de desnutrición crónica infantil. Eso es lo visible, pero lo invisible es el daño intelectual, cerebral, que se genera en el menor cuando está malnutrido. Totalmente, y eso le genera un futuro incierto. Por eso es que nuestro proyecto se denomina Infancia con Futuro, porque debemos trabajar en esos aspectos. Usted dirá, ¿y qué ha hecho el gobierno nacional? Mucho. Lo primero, la creación de la Secretaría Técnica para disminuir la desnutrición crónica infantil, que le permite una articulación no existente previo a nuestro gobierno, en donde Salud hacía lo suyo desde su perspectiva, MIES hacía lo propio, ¿no? Educación, ambiente. Hoy todos nos articulamos, inclusive tenemos procesos de derivación de adolescentes embarazadas, de mujeres embarazadas, que puedan estar en condiciones de poder sufrir de desnutrición crónica infantil para sus niños. Y llevamos hacia un proceso de articulación como tal. Segundo, el censo, lo que le acabé de mencionar. Vamos a tener una data propia para el mes de noviembre en donde actualizaremos y además será anualmente para ir haciendo una medición constante de lo que requerimos como Estado. Porque ¿cómo saber si voy cumpliendo objetivos si no tengo mediciones permanentes? Tercero, implementamos acciones concretas, tangibles, bono Infancia Futuro. Este bono ha entregado a la fecha hemos entregado a 25.313 madres gestantes y niños de hasta 2 años que forman parte de este bono, que es de $60.
¿no? Pero el objetivo, Freddy, es que en este año, a diciembre, esta cifra vaya creciendo y lleguemos a cumplir el objetivo de este año en 37.506 madres de acuerdo a la planificación. Esta 37.506, reitero para que los ciudadanos no confundamos las fechas, a veces y los números sobre todo, perdón, porque hay tanta información que a veces hay que ser concretos y claros, como usted mismo lo citó en la rueda de prensa. Mire, hoy estamos con 25.313, pero el objetivo en este año es llegar a 37.500. Eso genera una inversión de 12 millones y medio. Pero las metas lo que está continúan, presupuestado lo que en es este hoy, año. lo que es hoy. Pero las metas continúan. El próximo año iremos prorrateadamente, arrancando desde enero, para diciembre también llegar a incrementar 30.000 madres más, es decir, tener 67.506. Y el subsiguiente año, 2024, cumpliremos el objetivo, casi 85.000 madres que estén casilladas. De ahí se mantendrá una media en ese promedio para mantener una acción del gobierno entregando este bono Infancia Futuro. Claro, pero aquí tenemos un pequeño inconveniente para efectos de ponderar adecuadamente el problema. Tenemos una cifra vergonzosa que le redondeamos en el 30% de desnutrición crónica infantil, lo que equivale a decir 1 de cada 3 niños ecuatorianos tienen este problema. Pero, ¿cuántos son? Porque estamos manejando un porcentaje. Mire usted, manejamos el porcentaje del 30% con desnutrición crónica infantil y luego manejamos un número de personas atendidas con el bono. No podemos comparar porcentaje con número. Este porcentaje debe transformarse en un número para tener una idea que clara. Es más o menos el mismo objetivo. Si usted promedia 300.000 niños en el año, tendríamos el promedio de 90.000 aproximadamente que tendría el problema. Por eso es que nuestro objetivo, por eso le di números gruesos, ¿de acuerdo? El objetivo es llegar a la cobertura absoluta de ese grupo poblacional que pudiese entrar en procesos de desnutrición crónica infantil para irlos disminuyendo como tal. Si tenemos ese porcentaje de 85.000, habríamos cumplido el universo total. Pero cómo identificar también es otro tipo de tareas que tenemos nosotros. Primero, la encuesta. Segundo, todo el trabajo en territorio. Para eso tenemos 2 tipos de programas. El directo, la de administración directa del MIES, que es el programa Creciendo con Nuestros Hijos, a través de un subprograma que se denomina Búsqueda Activa. Hacemos la identificación, sobre todo, Freddy, los niños de 0 a 45 días y madres gestantes. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la experticia, a la evidencia, si usted da cobertura en los primeros 1.000 días de los niños, empezando desde los 270 días de gestación, ¿no? O sea, ya preocupándose de la madre. Exactamente. Si usted logra dar una cobertura con chequeos prenatales, etcétera, tendremos la certeza de la disminución de la desnutrición crónica infantil. No digo que no hay que atender, cuidado se interprete mal. Lo que digo es que si usted toma la situación cuando el niño tiene 1, 2 años, la situación es más crítica y Dios mediante lo logremos, pero se torna muy cuesta arriba. Por eso es que necesitamos tomar conciencia en el punto de partida. Hay que ser preventivos, no curativos. De acuerdo, y este punto de partida es entregando estos bonos. De los 25.000 que están entregados en este momento, 17.918 es a madres gestantes y los 7.337 niños son niños que forman parte del proceso también en una edad de 0 a 45 días. De esta forma, Freddy, usted inclusive incentiva a la madre, porque como le dije hace un momento, no es un tema solo del gobierno, es de todos, pero fundamentalmente de la madre del niño. Claro que sí. Ahora, ¿cómo el gobierno, en este caso usted como ministro de Inclusión Económica y Social, se asegura de que estos $60 mensuales que forman parte del bono de los 1.000 días direccionado al combate a la desnutrición crónica infantil van efectivamente a cumplir con el enfrentar a este problema que tenemos en la sociedad ecuatoriana y no va a ayudar a sufragar otro tipo de gastos, digamos? La primera parte que usted ha reflexionado nos pasa en todos los bonos que entrega el Ecuador. Así es. Alrededor de 1.458.000 núcleos familiares son beneficiados de bonos o pensiones en el país, de 10 bonos específicamente, con una inversión de 1.297 millones. Las certezas son mediante generación de consejerías, estimulación, seguimiento, pero no podemos dar una utilización preliminar nosotros, como si tomara al funcionario público su dinero y le diría, usted tiene que gastar en esto. Es muy difícil desde la perspectiva de libertad.
Me explico, desde los derechos de libertad constitucional. Pero ¿qué sí hemos hecho? Hemos incentivado. Este bono va para apoyar a la madre gestante durante todo el proceso de gestación y además la vida de su niño durante los 2 años con un seguimiento mediante consejerías, estimulación, buena manipulación de alimentos, seguimiento por parte del Ministerio tanto de Salud como el MIES, que ya ayuda bastante para el buen manejo de esos recursos. Pero esos solo son 50. Bueno, solo digo por un tema de incentivo. De los $60 entregamos 50 de manera recurrente, Freddy. Mensual. Mes a mes, inclusive desde el arranque de la gestación, ¿de acuerdo? Pero los $10 forman parte de un incentivo, es la innovación en el proceso de bono. Se hace una cuenta personal de la persona que percibe el bono. Exactamente, y le entregamos en 3 hitos, reunido. En el primero, 9, porque son los 9 meses de gestación. Le entregamos $10 por 9 meses, $90 reunido a la madre, pero siempre y cuando la madre registre por lo menos 3 chequeos prenatales, ¿de acuerdo? Y la inscripción del niño en el registro civil. Eso es fundamental porque, claro, en las grandes ciudades, en clase media, el chequeo prenatal que hace la madre es casi normal, es casi obligatorio. Si la madre no lo hace, le recomiendan los familiares. Pero salimos de las grandes ciudades, nos metemos en el interior del país y ahí la cosa es totalmente diferente. Y por eso el incentivo. No entendamos esto sino como un apoyo que el Estado dice, tú ayúdanos también a cuidar a tu hijo, está el centro de salud, la derivación y la interacción lo hacemos entre los diferentes ministerios, porque de esto tenemos corresponsabilidad, Ministerio de Educación, Salud, MIES, inclusive el Ministerio de Ambiente, esa es la Secretaría interactuando. El momento en que registre los 3 prechequeos, tendrá inmediatamente el bono acumulado. Luego, el primer año, lo propio, $120 en la vida del niño, pero siempre que registre al menos 6 chequeos al niño en los centros de salud y el cumplimiento de las vacunas respectivas. Y ese cumplimiento de requisitos, vale decir, lo tiene para sí el propio Estado porque debe ir a dispensarios médicos públicos. Totalmente, pero más que nada en los centros de salud a donde tienen que acudir y que es uno de los proyectos más, yo diría, simbólicos, pero también significativos. Porque vea, Freddy y queridos amigos que nos ven y nos escuchan, en el momento que ataquemos esta problemática en el Ecuador, podemos entender un mejor futuro para el Ecuador en su conjunto, no solo para el niño que estamos salvando de esta fea enfermedad, de esta perversa enfermedad, sino para la sociedad, porque un niño que se convierte en adulto y que haya sufrido desnutrición crónica infantil, la aportación a la sociedad también se ve disminuida. Un niño que no haya sufrido, que ha vivido una vida normal, que no ha sufrido esta enfermedad, su aportación a la sociedad será significativa. Por lo tanto, este es un tema de carácter no coyuntural, sino estructural para el país. Claro que sí. El tema de la desnutrición crónica infantil es generada por una diversidad de causas o la sumatoria de algunas causas, el hecho de no acceso a servicios básicos, por ejemplo, la falta de educación de los padres, del menor que está en gestación, temas asociados a la pobreza, temas asociados a la falta de empleo, no necesariamente es un requisito específico asociar a la pobreza, porque hay desnutrición crónica infantil también en niños de clase media, sí. Inclusive se ha dicho que hay en niños de clase más pudiente, inclusive que está asociada en cambio a temas de descuido, de educación, etcétera. De acuerdo, hay una gran cantidad de componentes. Lo más importante, Freddy, es de que esto entró en el debate nacional. Esto es lo importante. Créame que en varios medios de comunicación hemos hablado de este tema. Como hablamos en algún momento con usted también de un tema que también fue invisibilizado, el abrazo de adopción o la adopción en el Ecuador, así es. En donde dejábamos de lado porque el tema se circunscribía a 137, 140 niños por año, es decir, invisibilizado cuando eso cambia la vida de un niño. El presidente suele contar una historia que forma parte de su libro, que lo escribió hace algunos años atrás, en donde un joven trataba de salvar una estrella de mar de las millones que salen en una hora determinada a la playa, ¿no? Y la caída del sol las puede matar. Y decía, y alguien se le burlaba, y él corría y le botaba la estrella de mar al mar. Y decía, bueno, no importa, con que salve una, he cumplido mi misión. Nosotros no vamos a salvar uno,
miles de vidas de los niños, pero ya la misión está arrancada y cumplida. Y además, Freddy, aquí es importante algo. Hay que construir esto como política de Estado. Por eso es que yo siempre digo que tenemos que involucrarnos, porque usted, a un nuevo ministro de Estado, que esté en su frente del área de lo social, que no sea de este gobierno, que sea de una nueva administración pública, tiene que seguirle preguntando qué sigue haciendo por desnutrición crónica, porque este no es un tema de 4 años, o 3 y medio. No es un tema de un partido político ni nada, es responsabilidad de la sociedad. Así es. Y además, con la disminución de los 6 puntos no hemos acabado el problema. Si usted tiene 29, bajamos a 23, ¿no? Seguimos estando muy por encima de la media. La media es 9% en América Latina. Increíble. ¿No? Y nosotros debemos seguir bregando para que esto tenga una consecuencia de Estado, no de gobierno, a largo plazo. Importante esperar el censo, los resultados del Censo Nacional de Desnutrición Crónica Infantil, porque eso nos va a permitir tener una data actualizada, ubicarlos, saber quiénes son, dónde están y direccionar las políticas públicas.